¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en otro video, aquí desde Cancún. Y es que este mes, mi nombre es Ivette Gess, este mes de octubre fue algo insólito. Protestas en varios países del mundo, protestas por varios aspectos, por varios temas, y entendamos un poco qué ha sucedido en cada país. Vamos a hacer un análisis muy rápido de cada nación para que tengamos un panorama global. Iniciemos. Fíjense, Líbano, Irak, Cataluña, Colombia, Haití, Hong Kong, Ecuador y Chile, todas estas naciones han tomado las calles para ondear la bandera del descontento. ¿Por qué será? ¿No será que hay algo que se ha generado entre las élites del poder contra la conciencia social de la población? ¿No será que la conciencia social está chocando con una escasa sensibilidad de los gobernantes? Analicemos cada nación. Veamos, fíjense, Ecuador, la chispa que fue en este mes de octubre. Se encendió la mecha luego de que el gobierno de Lenín Moreno aprobó la eliminación de los subsidios al combustible, una medida durísima para el país. Y esto fue ni más ni menos por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI. La revuelta popular logró frenar y derogar esta polémica medida que afectaba a cientos de familias campesinas e indígenas. Esto fue una revuelta indígena que sí tuvo sus frutos. Ecuador demostró que el descontento en la calle puede frenar un diseño económico que estaba dañando a su población. Chile, un país que todos pensábamos era como que del primer mundo, se desnudó. Es un país considerado como que el alumno aventajado de las políticas neoliberales con éxito en América Latina. Bueno, eso parecía porque había estabilidad, crecimiento, una disciplina fiscal que era como para presumirse. Pero detrás de todas esas apariencias se esconde una sociedad muy desigual, una clase media en el filo, y un sistema educativo que no permite esa facilidad para moverse, la movilidad social. El alza a la tarifa del metro fue la chispa, el detonante. Como si la historia de la dictadura se hubiese olvidado, con toda falta de sensibilidad, el presidente Piñera lanzó al ejército contra su población, contra sus gobernados, con todo y toque de queda. En Colombia, ¿qué pasó en Colombia? La sombra de la violencia persigue a este país. Las protestas colombianas han colapsado en los últimos meses la capital, su capital Bogotá, cortes estudiantiles y demandas de transporte, movilizaciones sociales, y no es para menos. Al menos 155 líderes sociales han sido asesinados en los primeros meses de este 2019. Hace 3 años se firmó el acuerdo con las FARC, pero aún así hay un altísimo riesgo de violencia política en Colombia, pues se sabe de al menos otros 5 grupos armados que están operando en ese país. Luego de los turbulentos tiempos de Pablo Escolar, pues la paz pareciera llegar solo a ratos a Colombia. Haití. Solo sabemos de Haití cuando hay tragedias. Es el país más pobre de América y desde las últimas semanas ha sido escenario de protestas diarias contra el actual presidente. Esto a raíz de la delicada situación económica y de la crisis política que ha hecho imposible formar un gobierno desde marzo pasado. Hay incendios, barricadas, todo esto ha vuelto a las calles de Puerto Príncipe y entre la furia de la naturaleza, recordemos aquellos huracanes que han destrozado poblaciones enteras, esa falta de esperanza parece como que el cuento de nunca acabar ahí en Haití. ¿Qué pasó en México? En México los ciudadanos decidieron en las urnas. ¿Qué historia tan diferente se vive acá? Años y años de quejas en los cafés, que los gobiernos despilfarrando recursos públicos en viajes, en transportes de lujo, imposiciones tributarias sin rendición de cuentas, millonarias condonaciones de impuestos a solo un sector privilegiado, ofensivos privilegios para unos cuantos, la impunidad como la etiqueta de la casa, privatización del patrimonio público, en fin, la lista es larga. Pero aquí sin violencia hubo elecciones en 2018 y fue la forma en que los ciudadanos se manifestaron masivamente en el país, un país que parecía aguantar todo. Todo esto es a manera de reflexión. Fíjense,
¿Qué pasó, por ejemplo, en Hong Kong? Otro país que pensamos primer mundo y nunca iba a pasar nada. Los hongkoneses continúan en las calles desde hace meses. La mecha inicial fue una polémica propuesta de ley de extradición que ya retiró, por cierto, el gobierno, pero la protesta pasó a convertirse en todo un movimiento, una oposición al autoritarismo de Pekín, con decenas de miles de jóvenes en las calles que están dispuestos a aguantar el tiempo que haga falta. ¿Qué pasa en España? España, el independentismo incendió Cataluña otra vez. Las condenas de hasta 13 años de cárcel a 9 líderes independientes de Cataluña desataron protestas y caos en las calles de Barcelona y otras ciudades ahí en España. Las reivindicaciones pacíficas de decenas de miles de catalanes acabaron en manos de unos cuantos violentos. Tras varias noches también de barricadas, hogueras, la tensión en las calles ha saltado a niveles inusitados. Están a punto de entrar a una campaña electoral para las cuartas elecciones en España el próximo 10 de noviembre. Ahí ya veremos qué tanto avanza este asunto. El Líbano pasó algo sui generis, ahí se le llamó la revolución del WhatsApp. El detonante en las protestas del Líbano, que aún están vigentes, fue el anuncio de las autoridades de aprobar una tasa de 20 centavos de dólar por día a las llamadas de voz por redes sociales como WhatsApp, Facebook o Viber, en un intento de aumentar los ingresos de una muy deteriorada economía de ese pequeño país mediterráneo. Pero las reivindicaciones van más allá de algo tan sencillo como esto. Lo del WhatsApp en realidad fue la chispa que detonó en el Líbano y que desencadenó todo esto. Los habitantes han dicho, palabras textuales, odiamos el sistema basado en la corrupción, en el sectarismo, en el estado policial. Literalmente piensan que somos tontos. Todos nos imponen impuestos y no recibimos servicios, dicen los libaneses. Han logrado con estas protestas sí sentar a la mesa a partidos y gobierno sobre un posible paquete de reformas. Irak, otro país que está aquí en la lista, es una revuelta que ha sido muy violenta. Los ciudadanos salieron a las calles de Bagdad y a otras localidades para exigir mejores servicios públicos, trabajo y fin a la corrupción. Imagínense, es el quinto productor de petróleo en el mundo, pero los jóvenes y desempleados y funcionarios estatales se manifestaron porque están convencidos de que la corrupción es la principal causa de que el Estado no pueda ofrecer servicios a pesar de disponer de tantísimos recursos provenientes del llamado oro negro. La brutalidad de la represión y las enormes restricciones han dejado clara la falta de libertad en ese país que tristemente se ha acostumbrado a la guerra. Las autoridades han logrado contener, al menos de momento, el descontento ciudadano con algunas medidas económicas y sociales y la comparecencia ante la justicia de políticos corruptos. Miembros de las fuerzas de seguridad llegaron a disparar con fuego real a los manifestantes. Este fue el mes de octubre, un mes muy convulsionado en este 2019, sin duda para reflexionar lo que sucede en el mundo. Mi nombre es Ivette Gess y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube que se llama Aquí desde Cancún. Nos vemos en una próxima.